Moltes gràcies a vosaltres. És per mi un plaer tornar a les jornades, tornar a parlar amb vosaltres a la nostra casa, que és l'Hospital de Sant Pau, i tornar a veure un any més el doctor Macris, que espero que torni a veure'l cada any perquè cada vegada aprenem més. Bé, en primer lloc, és el que ha dit l'Oti. Parlar de malalties cardiovasculars en l'hemofília és una bona notícia. Vol dir que els progressos en tractaments i amb esperança de vida fan que aquestes malalties que són de gent gran arribin al col·lectiu. I és un repte pels metges perquè això ho complica tot bastant quan apareixen aquestes malalties. Només és per tornar a insistir en la importància que ja ha dit el rehabilitador de no ser sedentaris, d'evitar perquè és un dels factors de risc de malaltia cardiovascular, el sedentarisme. Tractar i prevenir els factors de risc, que és el que podem fer des de nens. No tengo conflictos de interés para lo que voy a hablar. Y en primer lugar, como cada vez que hablo de este tema, el doctor Macris ya lo ha puesto él mismo. Mi vida cambió cuando empecé a seguirlo en Twitter porque te tiene informado de una manera muy rápida, directa y concisa. Tiene 12.883 seguidores, que espero que se incrementen hoy. Esto para una cuenta científica es una barbaridad, lo sigue gente de todo el mundo. Estaba un poco preocupado porque lleva 4 días sin poner un tuit y creo que es que los pone una vez a la semana o no sé cada cuánto. Lo traigo porque ya en el año 2000, en febrero, dijo que si bien el primer problema del mundo de la hemofilia fue la seguridad viral, con la epidemia del HIV y la hepatitis C, con productos no seguros. La segunda generación de problemas es la aparición de inhibidores, que sigue siendo un problema. Y la tercera, los eventos trombóticos. Y por eso vamos a hablar hoy un poquito de este tema. Bien, en pediatría, ¿cuáles son los problemas que nos encontramos en la hemofilia? Ya lo sabéis, el diagnóstico, cuanto antes mejor, el tratamiento inicial, los problemas para pinchar a los críos, ahora con el Libra, y la presencia de inhibidores. Después, al crecer, es la transición a la época de adultos, adolescencia, etcétera. La prolongación de la profilaxis, que esto ya no es nuevo, pero hubo un momento que se pensaba en dejar la profilaxis cuando se habían acabado de formar el sistema osteoarticular, y la integración social completa. Y ahora estamos aquí, en la hemofilia en los pacientes, he puesto senior por no poner algo que a lo mejor a alguien no le gusta, yo ya que empiezo a estar por aquí cerca, porque a partir de determinada edad el cáncer es frecuente, son frecuentes las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades comunes de otro tipo que pueden aparecer en la gente mayor. Y esto es la parte más nueva, afortunadamente, como decía antes. Bien, hay coagulopatías, algunas muy raras, no la hemofilia, que se asocian a un riesgo trombótico también, aunque tengan una coagulopatía. Está el riesgo trombótico de algunos tratamientos de estos novedosos que nos ha presentado el doctor Macris, o el hecho de corregir en determinadas situaciones con tratamientos muy eficaces que normalizan la hemofilia, hacen que tengamos un riesgo trombótico parecido a la población general. El riesgo trombótico del individuo que está en profilaxis, una buena profilaxis con niveles muy altos o que se ha curado por una terapia génica, no de las que quedan al 5%, sino de las que quedan al 100 o 150% de factor. Y después todas estas factores de riesgo habituales, que puede ser el cáncer, cirugías traumatológicas, oncológicas, ingresos, infecciones, etc. Unas cuestiones previas es que podemos encontrar situaciones de riesgo en personas con coagulopatías moderadas, en situaciones de riesgo comunes, una cirugía ortopédica, por ejemplo. También en aquellas personas que tienen un tratamiento sustitutivo o no sustitutivo bien puesto, como había dicho. No sabemos cuál es la incidencia y la prevalencia porque es una patología minoritaria, poco frecuente. Y las pautas de profilaxis
en cuanto a tratamiento antitrombótico, no están establecidas en esta población. O sea, se sabe lo que hacer porque se han hecho en estudios en miles y miles de pacientes que han tenido un infarto o para prevenir un infarto, pero esto en una población donde los antitrombóticos suponen un riesgo adicional de hemorragia se desconoce completamente. Bueno, esta curva es solo para expresar cómo está relacionado el potencial que tenemos todos para coagular, el potencial hemostático, con el riesgo trombótico. Digamos que aquí está la mayoría de la población que tiene un riesgo de sangrado normal. Se corrige cuando tenemos una herida, una cirugía, no hay que poner nada en especial. Luego hay un determinado grupo de personas que tienen un riesgo de trombosis, porque esto es lo que se llama como trombofilia. La hemofilia estaría aquí, que tiene poco potencial hemostático y poco riesgo trombótico, pero luego hay este riesgo intermedio, que son las coagulopatías leves o las graves en tratamiento sustitutivo o no sustitutivo, que podemos estar por aquí, o determinados momentos de la vida o del día por aquí o por aquí. Entonces, esto es el rango de grises que todavía no conocemos. Los factores de riesgo arteriales más comunes son la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, el tabaquismo. Este es muy importante, además nadie nace fumando, o sea, podemos echarle la culpa a la familia de ser hipertensos, de tener el colesterol alto, pero el tabaco es lo primero que hay que evitar, porque aunque los fumadores dirán que no, es lo más fácil de quitar. Y la edad, que todos queremos llegar a tener edades avanzadas, y este es un factor de riesgo que no vamos a tocar. Bien, como decía Oti, la esperanza de vida, bueno, esto ya es de 2010, ya va más para acá, quitando la dramática epidemia del HIV, va increciendo. Aquí tenéis datos de este estudio donde se ve cómo a medida que pasan las décadas va aumentando la proporción de pacientes de 60 a 74 años o de más de 75. Veis aquí cómo va aumentando de una manera importante, menos el bajón de la pandemia del HIV. Esto es una foto mundial de cómo está la enfermedad cardiovascular. O sea, es con el cáncer la causa más frecuente de mortalidad en el mundo. Aún así, es diferente dependiendo de las zonas. Veis aquí, por ejemplo, en Rusia es muy frecuente y es, en este caso, sobre todo por el tabaco. Si nos vamos a Estados Unidos, también será por el tabaco, pero el estilo de vida. Ya conocéis lo que comen, lo obesos que están, etcétera. Aquí tenemos la gran ventaja de estar en una zona donde el riesgo es bajo y esto lo tenemos que mantener, que es la dieta mediterránea, el estilo de vida, etcétera, que desgraciadamente también están cambiando. Bien, como os decía, es una de las mayores causas de mortalidad global, la enfermedad cardiovascular, sobre todo las más conocidas y más frecuentes, que son el infarto de miocardio o las enfermedades cerebrovasculares, el ictus. También hay la enfermedad periférica, gente que tiene problemas con las piernas, etcétera, insuficiencia renal de origen vascular, otras muchas, pero sobre todo ictus y infarto. Bien, aquí veis otra gráfica de cómo van aumentando a lo largo de los años y que esto, las proyecciones a 2030, que ya está aquí delante, va increciendo también. Tenemos el cáncer, que va cada vez hay más, aunque se controle, y la enfermedad cardiovascular. Y como otras muchas van bajando. Bueno, esto es un estudio de antes de la COVID, aquí las infecciones habría un pequeño saltito. Bien, ¿y por qué se produce la enfermedad cardiovascular? Bueno, esto es las arterias, cuando el niño tiene las arterias incólumes, que todavía está muy sano, tienen esta forma, pero lo primero que pasa es que se empieza a engrosar la pared vascular. Después aparecen, que esto es bastante precoz, esto puede pasar hasta en la adolescencia, según cómo, unas estrías en las arterias de grasa, después se van produciendo lesiones, calcificaciones y al final hay lo que se llama la placa de ateroma, que es como un bultito en la arteria calcificado que tiene una superficie que no es tan dura o tan resistente como la arteria y que se puede romper. Entonces, cuando esto se rompe, se produce un trombo aquí y la oclusión. Cuando esto pasa, pues corriendo a urgencias porque tengo un ictus o un infarto o lo que sea.
Esto es lo mismo. Aquí veis cómo circula la sangre en un vaso sano. Cuando hay una placa, la sangre circula, pero ya tiene ciertas dificultades. Esto, por ejemplo, podría ser un paciente con una angina de pecho, que si corre un día o sube muchas escaleras, al necesitar más sangre le lleva poco y el corazón se queja. Esto es una cosa que también podemos ver en pacientes con coagulopatías. Y esto es cuando se rompe la placa y se produce un trombo, que es el momento agudo, es el momento cuando pasa el evento coronario o el evento cerebrovascular. Esto es una coronaria, aquí veis la placa, esto está cortado y visto en el microscopio, aquí veis la placa que se ha roto y un trombo que la ha ocluido. Evidentemente este paciente no acabó bien porque tiene su coronaria entera seccionada en el laboratorio. Esto, ¿por qué pasa esto? O sea, tenemos por un lado la ateromatosis, que es la formación de la placa de ateroma, que tiene unos factores de riesgo vascular muy conocidos y muy frecuentes. La edad ya hemos dicho que es la que no tenemos que tocar, pero todos los demás se pueden paliar, tratar o combatir. Vuelvo a hacerme otra vez mi campaña antitabaco. Que nadie fume, por favor. Marina se está riendo porque es una de las cosas que más insisto siempre. Hay que dejar de fumar lo antes posible, luego ya no hay remedio. La hipertensión es muy frecuente en la población, se trata pues, con medicación y controles, pero hay que hacerlos, hay que hacer el tratamiento. La diabetes, el que sea diabético, lo mismo, muy bien tratada y controlada. Hay factores genéticos que no los podremos tocar, bueno, es como todo. También hay factores genéticos protectores. Diréis, es que mi no sé quién fumaba y nunca le pasó nada. Digo, bueno, suerte que tuvo, pero lo frecuente es lo otro. Y después el estilo de vida sedentario, que es lo que hay que combatir. Y, como os decía, la aterotrombosis es cuando pasa este trombo en la placa, que es el síndrome coronario agudo, el infarto de miocardio, la angina inestable, que por suerte tenemos unidades coronarias abiertas las 24 horas del día que nos pueden tratar y sacar del problema. El ictus isquémico, una de las mejores intervenciones que hay en medicina en los últimos años son las unidades de ictus, porque pueden solucionar un problema grave permanente. También hay isquemia en extremidades o, en los casos más graves, pues el que tiene un infarto y se queda y no podemos hacer nada por él, ¿no? Sí. Esto, por otro lado, no se sabe si en la hemofilia, por ejemplo, esto hay cierta protección. Sí que parece que hay un incremento de la estabilidad de estas placas. Cuando se rompe una placa de estas, se genera menos trombina y es posible que no haya tantos infartos, pero no nos confiemos porque lo que estamos haciendo para mejorar otras muchas cosas es poner tratamiento sustitutivo o tratamiento no sustitutivo, el Hemlibra, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos haciendo mayores y no controlamos todo esto, sí que podemos tener placas y, por otro lado, si estamos siendo tratados para no sangrar, para tener buenas articulaciones, estamos convirtiéndonos en población normal, con lo cual, o cercana a lo normal, con lo cual tenemos que cuidar mucho todo esto. Entonces, ¿cómo es la morbilidad de las enfermedades cardiovasculares? ¿Hay menos? ¿Hay las mismas? ¿Hay información fiable? Pues no. Esto es un estudio donde se vio... se hizo una proyección en pacientes con coagulopatías, con hemofilia, muchos eran moderados y leves y 300 severos, donde se vio que se predijeron que en esta población tenía que haber un 4,1% de eventos y hubo un 1,5%. O sea, realmente parece que sí que hay cierta protección en las personas con hemofilia. Se está incrementando la detención de enfermedad cardiovascular. Los factores de riesgo son igual de frecuentes y alguno más que en la población general, pero sí que parece que la mortalidad cardiovascular es algo inferior. Pero ya lo vuelvo a insistir que no hay que confiarse, porque hay pocos datos. Por ejemplo, aquí veis en este cuadro cómo esto es la población general masculina, la mayoría de los hemofílicos, la inmensa mayoría son hombres. Y veis aquí, por ejemplo, la tasa de infartos acumulada, que puede ser de un 4,8, aquí en hemofilia es inferior, sobre todo en hemofilias graves. O sea que realmente parece que hay menos infarto. Pero fijaros que la angina, que es cuando está la estrechez sin el trombo,
es muy parecida, no hay diferencias. O sea que realmente la aterosclerosis aparece, quizás no con tantos eventos agudos, pero sí, vuelvo a insistir, sin confiarse. Y aquí tenéis en los ictus, parece que no hay diferencias, sí que hay más diferencias en las hemorragias intracraneales porque las coagulopatías sangran más, ¿no? Que siempre comparado con la población general. Y aquí veis esto como la cardiopatía isquémica, el infarto, es algo menos frecuente en la población con hemofilia que en la población general. Aquí tenéis población general y población con hemofilia. Pero sigue habiendo. O sea, tenemos que intentar que esto no pase y saber cómo tratarlo, que no es fácil. En cuanto al ictus, también hay menos, pero la diferencia no es significativa. Sí que hay menos casos, pero no significativa. Y aquí veis la prevalencia de hipertensión, que es lo que decía. Este es uno de los factores de riesgo mayores, sobre todo si no se controlan, tanto de infarto como, sobre todo, ictus. Entonces, aquí veis cómo la hipertensión, por el motivo que sea, que no se conoce demasiado, es más frecuente en los pacientes con hemofilia que en los que no tienen coagulopatías. Luego hay otra cuestión que no tiene tanto que ver con factores de riesgo cardiovascular, aunque en realidad sí, porque aumentan el riesgo, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que es muy prevalente en la población general mayor. Esta es aporta riesgo de ictus. Aquí, como veis, también es más frecuente en Estados Unidos y Canadá y en el norte de Europa, pero aquí ya estamos peor, ya no estamos tan bien como con la cardiopatía isquémica. Fijaros que el riesgo de tener esta arritmia es de 1 de cada 3. O sea, es muy frecuente en la gente mayor. Y como la esperanza de vida ha aumentado mucho, las previsiones es que aumenten en los próximos años y además es más frecuente también en hombres que en mujeres. O sea, que tendremos seguro pacientes con coagulopatías y hemofilia con fibrilación auricular. ¿Qué pasa? Que en la fibrilación auricular y en estas situaciones, cuando las encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Porque sabemos bastante bien lo que hacer en la población general, pero en las coagulopatías es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en fibrilación auricular, para que os hagáis una idea, para decidir que los anticoagulantes, la warfarina o el sintrón, que esto es cultura popular, o los nuevos que han venido, para saber que van bien, se han hecho estudios de cientos de miles de pacientes para encontrar diferencias. Entonces, claro, eso ya cae por su propio peso, que esto en coagulopatías es imposible. Después, sabemos pues, que la aspirina, los antiagregantes, el adiro, van bien en prevención de infartos y de ictus. Esto también es porque se han hecho estudios en miles de pacientes. Entonces, claro, en la población general, lo que a nosotros nos preocupa cuando ponemos un anticoagulante no es que sea eficaz, que ya sabemos que lo es el riesgo de sangrado. Esto ya viene de fábrica en las coagulopatías. Entonces, claro, el problema de aquí es que sabemos que la enfermedad cardiovascular va en aumento, aunque poco. No sabemos si hay necesidad de prevención secundaria farmacológica o primaria. Sí que hay que hacer mucha prevención de los factores de riesgo, que es lo que hay que hacer ya desde la adolescencia, comiendo bien o fumando y estas cosas. No hay estudios tampoco. Entonces, claro, tenemos unos parámetros para decidir qué paciente se puede beneficiar de la anticoagulación cuando estas arritmias tan frecuentes vienen. Entonces, volvemos a lo mismo. Hemos visto que hay un poco menos de infartos, parece que en la población con hemofilia, pero ofrece protección. Si ofrece protección, no del todo. Esto ha hecho este problema, que es creciente porque por el envejecimiento de la población, ha hecho que diversas sociedades científicas se reúnan, llegan a un consenso de expertos, como antes decía el doctor Cholli, por falta de números y de evidencia científica, para ver qué es lo más razonable que se puede hacer en estas situaciones. Y mucha de la información viene de este estudio, que es un estudio de muy poca calidad, que nos dice que cuando tenemos más del 20% de factor, es muy probable que la gente no tenga problemas de sangrado con antitrombóticos. Pero está hecho con muy pocos pacientes y muy pocos pacientes severos, fijaros, 70 y solo 10 severos.
Entonces, el acuerdo más o menos es que tenemos que tener un nivel mínimo del 20% de factor mínimo para poder dar anticoagulantes. Mejor los nuevos que el Sintrom. Que el nivel mínimo para dar 2 antiagregantes, que es lo que se da después de haber tenido un infarto, es también del 20%. En este caso, los que llevan emicizumab seguramente será suficiente. Para dar un solo antiagregante, que es la prevención después de haber tenido un ictus, un infarto, etcétera, entre el 1 y el 5%, y nunca hay que dar tratamiento de ningún tipo si no hay profilaxis. Lo que pasa que, bueno, como en nuestro entorno es muy frecuente que todo el mundo vaya con algún tipo de profilaxis, se podrían dar al menos antiagregantes. Bien, si nosotros tenemos que anticoagular porque hay una trombosis o porque hay una fibrilación auricular con un ictus, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar que los niveles mínimos sean superiores al 20%, pero es que esto es muy, muy complicado muchas veces. Se ha propuesto que, como habíamos visto, la hemofilia puede en cierto grado proteger, no llegar a picos. O sea, nosotros cuando alguien se pone, por ejemplo, un factor, el octa o el que sea, hay un pico del 100-120% y luego va bajando de esta manera hasta quedarse en un 5, un 6, un 7. Pues, bueno, una opción sería que los picos no subieran del 20-25% y que no bajaran tanto, porque tampoco es cuestión de que se sangre. Claro, ¿esto cómo se consigue? Pues a lo mejor pinchándose menos cada día. No es una buena idea, ¿no? Pincharse cada día. Entonces, claro, esto es muy difícil. Se puede proponer, pero es una cosa muy poco probable. Entonces, cuando alguien está en profilaxis, si se antiagrega, si se da el adiro, no hace falta adaptarla. En pacientes que no lleven profilaxis, que casi todos llevan, hay que iniciarla. Y en pacientes con doble antiagregación hay que subir los niveles Bayes al 20%. Las dobles antiagregantes se dan 1 mes, 2 meses. Esto es poco tiempo y se puede llegar a hacer. A largo plazo es también muy inviable. Y en el caso de la fibrilación auricular, que es esta arritmia tan prevalente en la gente mayor, hay un índice que nosotros utilizamos para decidir qué pacientes tienen riesgo o no, que es este de aquí, que incluye pues, cosas como la diabetes, la edad, la hipertensión. Pero este índice está pensado para que no se nos escapen individuos que pueden tener un ictus, pero no tienen mucho riesgo en realidad. En cambio, hay uno que es un poco más antiguo, que se ha dejado de utilizar en la población general, que podría ser útil en pacientes con coagulopatías porque nos identifica realmente los que tienen mucho riesgo. Entonces, bueno, está la cosa, si se sugiere utilizar este índice, no se recomienda un umbral específico y siempre, sobre el índice, siempre hay que balancear mucho los riesgos. Hablarlo con el paciente, tener en cuenta el fenotipo hemorrágico, la profilaxis que se hace, etcétera. La aspirina en esta situación no sirve absolutamente para nada, que esto salían antes en las guías. Y bueno, hay una especie de árbol de decisión para ayudarnos a tomar la decisión de qué hacer, que es este de aquí. Siempre se parte de que se tenga más o menos de un 20% de factor, o sea, aquí los moderados y los graves estarían todos en este lado, aquí estarían los leves. Si aparece esta arritmia con un índice alto de riesgo, podemos dar anticoagulantes. Y en el caso que más nos preocupa, que son los graves y moderados, hay que valorar mucho los riesgos individuales. Normalmente hay una opción que es no hacer nada y no dar anticoagulantes. O si estimamos que el riesgo trombótico es muy alto, hay procedimientos por cateterismo que pueden quitar la arritmia, que sería la ablación, o ocluir una parte del corazón que tenemos como una especie de orejuela en una aurícula, se llama así porque parece un apéndice que hay en la aurícula, que es donde se forman los trombos. Esto con un catéter se puede quitar. Entonces, esta es la opción que han acordado este grupo de expertos que van a publicar próximamente en sus guías. Y en caso de que tengamos la mala suerte de tener un infarto, bueno, es lo que os decía, hay laboratorios de hemodinámica abiertos las 24 horas del día, el paciente va a urgencias, lo ponen allá, le hacen un cateterismo, hay que dar factor, porque claro, le van a pinchar la arteria
y hay que dar factor. Hay que intentar pinchar por la arteria radial porque el riesgo hemorrágico es mucho más bajo. Después, poner buenos stents que no necesiten muchos antitrombóticos, que esto ya es la práctica habitual. Se dan 2 antiagregantes, Adiro y clopidogrel, durante 4 semanas y en este momento sí que hay que tener el factor alto durante este primer mes y después una aspirina solo a partir de la 4ª semana. Esto hace muy importante porque esto te puede pasar en cualquier hospital que te lleven. O sea, te pasa el infarto en Andorra, pues puedes acabar con el helicóptero en un hospital que tenga en ese momento disponible el laboratorio. O sea, que lo primero que hay que hacer es siempre contactar con la unidad de hemofilia para que recomiende esto de aquí, porque si no se van a encontrar un problema. Especialmente importante en los que lleven emicizumab porque le harán una analítica y parecerá normal, y no es normal. Entonces, hay que ir con cuidado con el Enlibra en esta situación también. Y en caso de que tengamos un ictus leve, pues también se basa en antiagregantes. Aquí es bastante fácil lo que hay que hacer, pero cuando es un ictus isquémico de los que también te llevan el código ictus que llaman, que hay que correr lo máximo posible para desatascar la arteria, si han pasado menos de 24 horas, se pueden quitar los ictus, los coágulos, disolviéndolos con un fibrinolítico. Eso en hemofilia no se tiene que hacer porque el riesgo hemorrágico es muy elevado, pero se puede utilizar la trombectomía mecánica, que es ir a buscar el trombo arriba y sacarlo. Esto es un avance reciente, es eficaz y hay que intentarlo porque es de quedarte con una hemiplegia de por vida a salir caminando al cabo de 1 o 2 días. O sea, es brutal la diferencia. Y durante este tiempo, cuando estamos haciendo esto, también tenemos que dar factor para evitar pues, las complicaciones, sobre todo de la zona de punción o cuando quiten el trombo de la reperfusión de la arteria. Y después hay que antiagregar con el Adiro, que esto es realmente fácil de asumir. Y en resumen, pues eso, no sabemos bien el riesgo de las complicaciones cardiovasculares en la hemofilia, pero vamos a tener pacientes por la edad y porque bueno, hay factores de riesgo, vuelvo a decir, dejar de fumar los que fuméis. El tratamiento antitrombótico se puede hacer, pero es un reto, es difícil porque estamos tocando la coagulación para que no haya trombos y estamos dando factor para que haya trombos. Esto es muy difícil de hacer en la práctica. Es muy importante evaluar mucho los riesgos individuales de cada paciente. O sea, si el angiorradiólogo te dice que tiene una arteria con una placa y otra, y una fisurada y una que debe un trombo, pues claro, ahí te la juegas más que en otro que es todo como más estable y está todo más frío. Y lo más importante, y vuelvo a insistir y no me cansaré, es prevenir. O sea, si somos hipertensos, buen control de la tensión. Si somos diabéticos, buen control de la glicemia, el colesterol pues a raya y no fumar. Porque es la única cosa que hace que pues, esta casa, que tiene un montón de años, es muy bonita. Pues así tenemos que llegar a estas edades. Nada más, muchas gracias. Bueno, aparte de que nos ha quedado claro lo del fumar y tal, a mí hay otra cosa que me queda aún más clara, que es que si nos ha de dar algo de esto esté cerca una unidad de hemofilia. Sí. Porque esto es como un vericueto muy complicado, Sí. Cerca o... Bueno, a ver, una cosa son las decisiones en frío. Pero que lo que está claro es que cuando ves esta... O sea, una cosa es tratar un infarto, es tratar un tal, pero con un hemofílico y con todas estas variables, dudo mucho que si esto nos pasa en Villa no sé cuántos... Sí. O sea, que todos tengamos claro que ante una duda o un problema, mi unidad de hemofilia es esta y que llamen rápido, por favor. Sí. Y después, otra pregunta. Una cosa es que, claro, es la primera vez que estamos ya hablando de esto, ¿no? Ya hemos dejado de ver aquellas rodillas horrorosas que nos enseñaban, que aún están, ¿no? Pero y ahora ya volvemos a un tema nuevo, ¿no? Y la meva pregunta és,
Això és perquè els hemofílics ja han agafat una edat adulta i per tant tenen les mateixes malalties, o creus que pot estar també interferit perquè estan molt medicats, molts prenen Voltaren cada dia per poder caminar, d'altres medicacions, tant del VIH com el virus T, és a dir, és una població potencialment molt medicada, no? Ens pregunto si només és per l'edat o creus que aquests factors també poden interferir? A veure, els estudis epidemiològics diuen que la proporció d'arteriosclerosis és similar. Sí que és veritat que hi ha coses que poden interferir en el control. Per exemple, la gent que pren antiinflamatoris, el control de la pressió és més difícil. Aleshores, aquests pacients s'han de controlar de manera més estreta. Igual en comptes de necessitar un antihipertensiu necessiten 2 o 3. Perquè, clar, no els pots dir no prenguis mai més antiinflamatoris, és que em fa molt de mal. O sigui, hi ha coses que no es poden evitar, però sí que es poden controlar. Sí que hi ha els que fan un seguiment molt estret a infeccioses, la gent que ha tingut l'HIV, sí que almenys durant un temps els tractaments antiretrovirals descontrolaven el tema del colesterol i deien que hi havia més incidència d'arteriosclerosis. Amb els moderns no passen tant, però això també vol dir que s'han de controlar. O sigui, s'han de combatre els factors de risc que no podem escollir, que és ser hipertensos, el colesterol, el sucre, combatre l'obesitat, perquè l'obesitat és augment de risc d'hipertensió, de diabetes i de colesterol, que no he insistit tant, és com el de l'estil de vida i el de caminar i tot això. Això va bé per tot el que més. O sigui, el que ens fa mal és la hipertensió, el sucre i el colesterol, però una manera de tenir-los bé és estar amb un pes bo, menjant bé i fer un estil de vida no sedentari. I el tema que deies al principi, que això és molt important, moltes vegades si ens agafa tenir la mala sort de tenir un ictus o un infart, no decidirem a quin hospital volem anar perquè igual el que està a Sant Pau o a la Vall d'Hebron està amb un codi ictus o 2. Aleshores, això el SEM decideix a on va. I segons on sigui, el que sí que és molt important és que des del minut zero se sàpiga que és un pacient amb una coagulopatia i que han de contactar amb qui sigui. Això és l'important. Si estàs a la platja a llançar, és poc probable que acabis, igual te porten a Can Ruti, que tenen un servei excepcional de problemes d'ictus, que de fet el metge que està allà, el cap de servei, és el que ho va muntar a Catalunya, a Girona, i no hi ha unitat d'hemofília, però bueno, es pot solucionar. ¿Sí? ¿Funciona? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que creo que es difícil. Bueno, igual tú no, bueno. Para ti no es difícil. Para que te luzcas. No, que es más que una pregunta, es una reflexión. ¿Cómo crees que van a afectar toda esta nueva batería de fármacos, sobre todo los que tocan la hemostasia o el Hemlibra o también la terapia génica al riesgo cardiovascular en el futuro? Hombre, la terapia génica no debería, dependiendo de los niveles que llegues, porque, por ejemplo, el factor 8 la gente que lo tiene demasiado alto, porque lo normal a los 70, 80 años es tener el 200, 250, 300%. Los que tienen este nivel tienen más riesgo de trombosis. Es una cosa que se tendría que vigilar, pero no por el hecho de la terapia, sino de los niveles. En el caso de los tratamientos tipo emicizumab o el Hemlibra, como estamos con unos niveles teóricos de un 15-20%, probablemente no afecte. Ya veremos si vienen algunos más potentes que nos ponen a niveles más altos, que igual los tendremos que modular. Eso es todavía una incógnita. En el caso de los que están, lo que ha explicado el doctor Macris de las balanzas, que estamos quitando del otro plato para reequilibrar la hemostasia, ahí puede haber más dudas. Sobre todo, hay uno de ellos que baja la antitrombina,
que la antitrombina es el anticoagulante natural que tenemos para evitar trombosis más potente. La gente que tiene un 40% de antitrombina tiene mucho riesgo de trombosis. En esta situación se ponen sobre el 15, el 20%, que son niveles muy bajos. Hay muy pocos pacientes, muy poco seguimiento. Ha habido algún caso de trombosis en los ensayos clínicos. Entonces, bueno, es una cosa que cuando se utilice de una manera más general, pues empezará a conocer algo más. Pero realmente es una gran incógnita, sobre todo por eso, por el poco número de pacientes. Ahora, si nos ponemos, por ejemplo, en uno de los peores casos que podemos tener en las unidades, que es una hemofilia B con inhibidor, que encima sea alérgico al factor 9, que esto pasa, claro, si te viene el concizumab, que ya por eso lo han aprobado en Canadá deprisa y corriendo, porque es el tratamiento ideal de hoy en día, un bolígrafo que te pinchas cada día y que dejas de tener problemas hemorrágicos, lo de la trombosis queda un poco en segundo término. ¿Te he respondido? Bueno, pues gracias de nuevo.